¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. El día de hoy haremos un unboxing más. Espero que les guste y recuerden, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, denle click a la campanita para que les mande notificación cada vez que suba un nuevo video. Comenzamos. Bueno amigos, como he podido ver en otros canales, veo cierta afinidad por los relojes chinos. Ha habido un boom últimamente en hacer análisis de estos relojes. Por tal motivo, bueno, pues decidí comprar este One King, apodado en el medio como los relojes Joaquín. Bueno, es un pequeño chascarrillo. Pues vamos a hacer el unboxing. No es un unboxing completo, tuve que tomar ciertas medidas de precaución, como desinfectar el paquete externo, desinfectar esta misma caja, el reloj, etcétera. Pues por cuestiones de seguridad y prevención. Bueno amigos, pues les puedo decir que es una caja con un cinturón, podemos decirlo así, con su ventana para mostrar la marca. Es un cinturón de cartón, prácticamente es una cartulina negra, como lo podemos ver acá. La caja es también de cartón, aquí si se alcanza a percibir. Supongo que intentaron hacer una simulación de lo que podría ser piel de cocodrilo. No le salió nada bien. Toda la caja tiene este print o este repujado para imitar la piel de cocodrilo. Bueno, pues vamos a abrirlo. La caja por dentro tiene una especie de foam bastante delgadito para proteger un poco el reloj. Y bueno, pues aquí podemos ver el reloj incrustado en un foam. Toda la parte negra es un foam. Y algo interesante que me llamó la atención es que trae su propia herramienta para sacar los pernos. Un plus por el dinero que estamos pagando por el reloj. No se ve que sea de una calidad muy buena, pero pues se agradece el detalle, ¿no? Regresando al reloj, bueno, pues aquí podemos verlo funcionando. Tiene un Open Heart a las 9. El modelo es llamado como turbillón, pero no es un turbillón, simple y sencillamente pues se muestra el funcionamiento del volante. Podemos ver una subesfera a las 3 que indica las 24 horas y una subesfera a las 6 que indica el día y la noche. Aquí dice en la descripción del reloj donde lo compré que es fase lunar, pero no es así, es solamente indicar día y noche. En la carátula podemos ver un guilloché de rombos y todo lo demás, números, marca, índices, estos pequeños índices, los minutos, son impresos. Vamos a ver el reloj. Bueno, vamos viendo por partes. El reloj dice que la caja es de aleación de acero, no dice aleación con qué metal. El brazalete sí dice que es acero inoxidable. Podemos ver que pues aparentemente los eslabones son macizos. El peso del reloj es un poco alto. Se siente un reloj sólido. No puedo decir más ahorita hasta que hagamos la revisión completa. Vamos a proceder a quitarle los plásticos.
Es un poquito complicado. Pues bueno, amigos, aquí está el reloj completamente. Lo siento un poquito grande en el sentido del, principalmente el espesor. Tiene un espesor de 13 milímetros y un diámetro de 42. El reloj no es tan grande, pero sí se siente un poco tosco, más que nada por el espesor. El brazalete, bueno, pues tiene una calidad regular. Eh, no se siente un acero, pues bueno. Digo, todo es en base al precio que pagamos por el reloj. Principalmente el peso del reloj está concentrado en la caja. El brazalete sí se siente muy liviano. Y algo que sí pondría como pero es el sonido del mismo brazalete. Escuchen. Es un sonido que no agrada a la mayoría de la gente. La distancia entre asas es de 22 milímetros y el brazalete viene para poderse usar hasta en muñecas de 22 centímetros. Recordemos que mi muñeca es de 18 centímetros, 18.5. Como pueden ver, todavía me queda bastante espacio. Supongo que con un eslabón que quitemos es más que suficiente para ajustarlo a mi tamaño de muñeca. Podemos ver la carátula. Es una calidad aceptable hasta cierto punto. Las manecillas en los bordes se ve un poquito más degradada la pintura. Obviamente lo azulado de las manecillas no es el tratamiento térmico, sino están pintadas. Es bastante aceptable. Pues vamos a usar la herramienta que trae el reloj para poder ver el mecanismo. Al menos el rotor viene grabado con la marca. Es un mecanismo, como ya les había comentado, chino de 21 joyas. Lo que me causa un poco de extrañeza es la profundidad que se alcanza a ver entre el vidrio y el mecanismo y la altura que tiene igual con el rotor. Es un mecanismo bastante sencillo. Aquí podemos percibir una especie de pintura protectora para la corona, la cual no trae grabada. ¿Ya escucharon? No trae grabada la marca de One King. Pero pues por 1100 pesos un reloj automático con la complicación de las 24 horas, día-noche, open heart y brazalete metálico, no veo que sea un problema. Ya veremos en la reseña, en el funcionamiento, cómo se comporta este reloj y pues a ver qué tal nos funciona, si sí valieron la pena los 1000 pesos, 1100 pesos que pagamos por el reloj. Bueno amigos, al fin logré ponerle el perno. Vamos a poner aquí un momento el reloj. Como les había comentado, la caja viene muy sencilla. Quitamos el foam que trae para proteger el reloj. Y bueno, al menos nos envían una tarjeta de garantía, obviamente en chino. Sabemos que es la tarjeta de garantía porque arriba dice esto en inglés. Esta es la tarjeta. Es una compañía que se fundó en 1989. No se ve tan mal.
También trae su instructivo, detalles de la garantía internacional. Y algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, aquí viene las instrucciones para cada uno de los modelos que tiene Wanking. No vienen todos, tiene muchísimos, tiene infinidad de modelos. Por ejemplo, el modelo que hace homenaje al reloj Lambda no viene por acá. Aquí viene toda la parte de las instrucciones de uso. Afortunadamente vienen en inglés, como lo pueden ver. Es raro que un reloj chino venga con instrucciones e información en inglés. Afortunadamente este sí. Y también vemos que trae su paño de microfibra para limpieza del reloj, y viene firmado también por Wanking. Bueno amigos, pues eso ha sido todo en este día, haciendo el unboxing de este reloj Wanking. Vamos a usarlo, vamos a ver qué tal se comporta este reloj, y pues bueno, voy a ver cómo están los acabados más a detalle, para que en un próximo video donde se haga la reseña se dé la información completa de qué está construido, cómo está construido. Les voy a volver a mencionar las dimensiones del reloj, cómo está la calidad de ensamble, cómo se siente al usarlo ya en la muñeca durante un día completo. Detecté ahí algunos detallitos de acabado que se los quiero mostrar en el próximo video. Muchas gracias amigos, espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbanse al canal. Vamos a seguir con los sorteos, pero pues necesitamos también ir creciendo para poder mejorar los relojes que estamos sorteando en el canal. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Saludos.